Capítulo 8. Perfectos desconocidos. Hijo, tenemos que hablar, dijo Nolan antes de suspirar. Mako, hijo, tenemos que hablar, no, dijo negando con la cabeza. El Viltrumita estaba en la cima de una montaña, con los pies hundidos en la nieve, sentado sobre una pequeña roca. Desde que regresó de la dimensión Flaxana, sabía que debía informar a Mako sobre cuál era el plan. Pero también era consciente de que Mako podía reaccionar mal ante la verdad. Lo cual es en parte culpa mía. Debería haber tomado más medidas para prepararlo mejor para lo que se avecina, pensó. Nolan juntó las manos frente a él. Hijo. Necesitamos, bip. Bip. Oyó que su auricular sonaba de repente. Lo tocó y contestó la llamada. Antes de que pudiera responder con un saludo al otro lado, se escuchó una voz familiar. Papá. Papá, soy yo. Escuchó exclamar la voz de pánico de Mako. La preocupación lo llenó al instante. Mako. ¿Qué? Mira, estoy en la USG, hay villanos aquí y no podemos contactar con la escuela. Ven y. Clic. Fue lo último que escuchó de su hijo. Nolan despegó de la montaña y salió disparado directo a Japón. Al otro lado del planeta, en las profundidades de las oficinas de la GRA, Cecil observó cómo el punto rojo que rastrearon como Nolan despegó directo a Japón. Mierda. Maldijo antes de coger su teléfono y llamar a Donald, mientras Olmigt observaba con preocupación el repentino movimiento en la pantalla. Donald, ¿cuál es el estado de la UA? Le preguntó a su mano derecha al otro lado del teléfono. El director acaba de salir con varios profesores héroes para investigar, pero está a media hora en coche. Intentamos contactar con otros héroes de la zona, pero no hemos tenido noticias suyas, informó Donald, haciendo que el director apretara los dientes. Nolan acaba de despegar hacia Japón, recibimos una llamada de la zona y creemos que pudo haber sido Mako. Que todos los héroes de allí estén preparados. Ahora. Ordenó antes de colgar. Se volvió hacia Olmigt. Es hora de ponerse en marcha, dijo, mientras el héroe número 1 se ponía de pie, listo. Está bien, iré a la USG y protegeré a los estudiantes, comenzó. No, te enfrentarás a Nolan directamente. Los demás profesores se encargarán del USG, dijo, haciendo que Olmigt retrocediera con incredulidad. Ahora mismo tenemos a uno de los seres más fuertes del planeta dirigiéndose hacia uno de los lugares más poblados del planeta, dijo mientras miraba la pantalla que mostraba la aceleración de Nolan hacia Japón. Olmigt miró a Cecil con disgusto. Esos son niños en peligro, Cecil. No puedo ignorarlos. Protestó. Cecil le devolvió la mirada con frialdad. Soy muy consciente, pero también tengo muy presente el panorama general, como el extraterrestre que se dirige hacia allí ahora mismo, un asesino confirmado de superhéroes en todo el mundo, argumentó mientras señalaba la pantalla. Este es tu problema, no piensas en el panorama general. Solo porque le das un puñetazo a un tornado significa que eres el único que puede detener todos los crímenes. Tienes que usar el poco tiempo que te queda con inteligencia. En lugar de tonterías a ras de suelo, deberías estar de guardia cuando la cosa se ponga fea. Como ahora. Dijo con fuerza mientras Olmigt crecía hasta alcanzar su forma musculosa, ahora con 1,5 metros de ventaja sobre el director de UA. Cecil no se inmutó. Soy tu única esperanza de volver a Japón a tiempo para hacer algo, así que o te unes o buscas contraatacar, afirmó con severidad. Olmigt apretó los dientes. Mis estudiantes están en peligro, Cecil. Lo sé. Pero no eres el único profesor en esta escuela de héroes. Los demás van camino de allí. Y sabes que Nolan es una amenaza mayor, dijo con sensatez. Olmigt suspiró irritado. Por eso odio trabajar contigo, admitió. Cecil apartó la mirada. Sí, bueno, no eres el único. Ahora vete, dijo mientras abría una puerta para el símbolo de la paz. Olmigt cruzó el portal, esperando que sus estudiantes estuvieran a salvo. Bueno, soy el único un poco asustado por el hecho de que el cerebro de este tipo esté expuesto. Preguntó Mako en voz alta mientras la mirada del gnomo se centraba en él. El resto de su clase estaba apretujado entre las escaleras que conducían a donde estaban los villanos y la criatura frente a él. Aizawa estaba en la escalera mirando a su estudiante mientras este se enfrentaba al villano de aspecto monstruoso. Sabía que sus posibilidades contra un grupo de villanos no eran tan buenas como contra uno solo, pero darle la espalda a un grupo de enemigos era una forma fácil de ser superado. Y eso sin tener que preocuparse porque sus estudiantes llegaran a un lugar seguro. 13. Saquen a los estudiantes de aquí y pasen esa cosa. Yo detendré a los villanos restantes. Solo pongan a todos a salvo. Gritó mientras se ponía las gafas protectoras y se agarraba a los extremos de la bufanda.
Los estudiantes miraron a su maestro con incredulidad. ¿Iba a luchar contra todos esos villanos? Entendido. Dijo 13 sin dudarlo, corriendo frente a los estudiantes y Mako antes de extender la mano. La tapa de su dedo se abrió y Mako observó como todo lo que tenía frente a ella comenzaba a ser absorbido por un poderoso vacío. Mako retrocedió mientras observaba cómo el suelo y el aire que rodeaban a la enorme criatura eran absorbidos por el héroe espacial. El gnomo percibió el peligro y alzó los brazos antes de dispararlos contra el suelo. La onda expansiva hizo que 13 tropezara y perdiera el equilibrio. Rápidamente se cubrió los dedos antes de perder el control, antes de que el gnomo la atacara. Mako la apartó rápidamente y fue derribada por el gnomo, saltando de la plataforma con Mako en sus manos. Mako los elevó por los aires, haciéndolos volar por las instalaciones. Bueno, al parecer no puedes volar, es bueno saberlo, dijo antes de golpear con el codo el cerebro del monstruo y quitárselo de encima. Mako apartó la vista de su enemigo y miró al grupo de villanos al pie de las escaleras. Vio a uno de ellos levantar los dedos y abrir fuego, pero las balas rebotaron en su traje al impactar. Sí, eso no me funciona. Gritó. El villano que le disparaba se detuvo de repente cuando Aizawa bajó por detrás y les dio un golpe en la cabeza. Su cabello se aplanó mientras miraba a su estudiante a través de sus gafas protectoras. Mako. Vuelve con el resto de los estudiantes. Ordenó. El Viltrumita miró hacia las puertas. Mientras corría hacia el resto de sus compañeros, una mancha negra se estrelló contra él en el aire. GNH. Vamos. Se quejó mientras el gnomo lo estrellaba contra el techo del USG. Mako salió disparado del techo hacia la cúpula de una de las zonas de desastre de una ciudad en llamas. Azotando al villano contra el suelo, Mako voló de regreso mientras el villano se recuperaba rápidamente y cargaba contra él. Muy bien, gallina gigante. Vamos. Gritó antes de cargar también contra el gnomo. El puño de Mako impactó contra el costado de su cabeza. La criatura ni siquiera tropezó, pues su propia mano se clavó en el pecho de Mako. El adolescente jadeó ante la repentina pérdida de aire antes de que el otro puño le golpeara el costado de la cara, dejándolo caer al suelo. Dios mío, qué fuerte es. Pensó Mako mientras el gnomo saltaba hacia él con los brazos en alto. Mako disparó al pecho de la criatura con su codo, golpeándola contra la pared falsa de uno de los edificios en llamas, retrocediendo. Mako balanceó sus manos en los costados de la cabeza de la criatura, cada golpe hacía que el cráter de la pared se profundizara. Boom. 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 Mako lanzó el puño una vez más, pero la mano del gnomo se alzó de golpe y lo atrapó. ¡Oh, oh! Exclamó Mako antes de ser lanzado contra la pared contra la que se apoyaba el gnomo. Aunque la sección de la pared había desaparecido por completo, la criatura aún agarró la mano de Mako mientras giraba y lo lanzaba por toda la planta baja del edificio. Al cruzar la calle, Mako gimió de dolor al levantarse del suelo. Vale, eres bastante duro, admitió mientras el monstruo atravesaba el agujero que había hecho con el cuerpo de Mako. Realmente espero que papá esté en camino hacia aquí, pensó mientras levantaba los puños nuevamente. Olmig respiró hondo desde la azotea, observando la evacuación del pabellón. Cecil entró en acción en cuanto identificó la trayectoria de vuelo de Nolan. Se dirigía directamente a la USG, y por mucho que quisiera proteger a sus estudiantes de la amenaza que enfrentaban, la que enfrentaba era una amenaza no solo para ellos, sino para el mundo y la sociedad en su conjunto. Muy bien, hemos evacuado a aproximadamente el 89% de la población. Seguiremos trabajando mientras lo retienen, pero recuerden, el objetivo es eliminarlo, dijo Cecil mientras una línea roja comenzaba a acercarse rápidamente a la ubicación de Olmig. El símbolo de la paz apretó el puño cuando la franja roja se detuvo repentinamente sobre él, y Nolan lo miró con extrañeza. Olmig. ¿Qué estás? Empezó antes de negar con la cabeza. No importa, la USG está siendo atacada por villanos. Tenemos que llegar ya. Instó. Conozco a Nolan, dijo, haciendo que el héroe volador lo mirara confundido. Sé lo que has estado haciendo, Nolan, aclaró mientras miraba directamente al alienígena. La postura de Omniman se tensó antes de relajarse. La preocupación en su rostro se desvaneció en una expresión neutra y calculadora que hizo que el símbolo de la paz apretara los dientes. No eres lo suficientemente inteligente como para atar cabos, Cecil, se dio cuenta con desdén. Y por eso te envía, no es mala idea, admitió mientras apretaba los puños. Nolan, tengo que saberlo. ¿Por qué? Preguntó. Los Viltrumitas se burlaron.
¿Por qué tendría que darle explicaciones a alguien como tú? Preguntó antes de lanzarse hacia adelante. El brazo de Olmig se retorció, desviando el golpe mientras contraatacaba con el suyo dirigido al pecho de Nolan. El alienígena salió volando por los aires y se estrelló contra el costado de un edificio. El impacto rompió cristales y piedras del lado donde impactó. Nolan tosió al salir del hormigón. Le dolía el pecho por el contraataque. Antes de que pudiera impulsarse, Olmig lo lanzó a través del edificio. Se abalanzó sobre él. Lo estrelló contra el pavimento, apretando con fuerza el cuello de Nolan con la mano, el símbolo de la paz de la tierra, que levantó el otro puño antes de estrellarse contra su rostro. El suelo crujió con cada impacto, pero Nolan rápidamente apoyó los pies en el pecho de Olmig y lo lanzó por los aires. Nolan rodó sobre sus pies y se lanzó tras Olmig. El héroe dio una voltereta hacia atrás en el aire cuando Nolan lo alcanzó, pateando la cabeza antes de agarrar el traje del alienígena. Antes de que pudiera continuar su ataque, la cabeza de Nolan se estrelló contra la suya y envió a Olmig de vuelta a la tierra. El héroe, al caer de pie, se frotó la frente, ahora herida, antes de levantar la vista mientras Nolan se limpiaba la sangre de la comisura de la boca. NGH, ya veo. Eres fuerte, sí, pero tus ataques son a presión, se dio cuenta. Olmig frunció el ceño. Si bien era físicamente fuerte, era la fuerza de sus ataques la que causaba la mayor parte del daño. Te ahorrarás dolor si te rindes ahora, Nolan. Le gritó Olmig. Esos golpes eran casi el 100% de mi poder. Le están haciendo daño, pero apenas me queda una hora antes de que se acabe mi tiempo. Pensó antes de que Nolan se lanzara hacia él. Olmig saltó para encontrarse con Nolan en un abrir y cerrar de ojos. Los dos chocaron con tanta fuerza que los edificios de la calle se estremecieron por el impacto. La espalda de Olmig se estrelló contra el suelo mientras Nolan lo empujaba por la calle. Su puño le impactó la cara varias veces antes de que Olmig le golpeara el pecho con las rodillas, haciendo que ambos cayeran por la calle, recuperándose primero. Nolan se obligó a detenerse un poco más abajo. Al levantar la vista, vio a Olmig abalanzándose sobre él. Se hizo a un lado mientras Olmig lanzaba un puñetazo, lo que provocó que una ráfaga de aire a presión se disparara calle abajo. Omniman respondió con un golpe a la cabeza. Continuó con un uppercut, pero el héroe esquivó el ataque y contraatacó con otro golpe en el estómago, enviando a Nolan a través de edificios con escombros, volando tras él y estrellándose contra él ocasionalmente antes de detenerse de nuevo en medio de un edificio de apartamentos. Nolan apretó los dientes con irritación antes de salir disparado por los pisos del edificio. En cuanto tocó el cielo, Olmig saltó tras él. Nolan lo vio venir y, antes de que Olmig pudiera reaccionar, voló a su alrededor y lo golpeó en el aire antes de lanzarse tras él. Puede que puedas dar una buena pelea en tierra, pero en el aire, no puedes hacer nada. Declaró mientras derribaba a Olmig contra un edificio, rozando el costado antes de estrellarse contra un letrero de neón por el que Nolan lo perseguía. Olmig de repente lanzó sus puños hacia atrás. Una ráfaga de aire lo lanzó más allá de Nolan, agarrándolo por la capa antes de jalarlo hacia atrás para golpearlo en la espalda, haciéndolo retroceder y gritar de dolor antes de que Olmig retirara su puño. Texas Smash. Anunció en voz alta antes de golpear a Nolan en la cara y enviarlo al suelo. La fuerza causó un impacto masivo que hizo volar el suelo por los aires. Mientras Olmig caía del cielo, miró hacia el cráter, ahora enorme, donde se habían hundido varios edificios. Mientras el humo y el polvo empezaban a disiparse, en medio del cráter, de pie, estaba Omniman, con la nariz ensangrentada. Mierda. Pensó Olmig antes de que Nolan se acercara rápidamente y le diera un puñetazo en la mandíbula que lo envió volando por los aires, con el alienígena persiguiéndolo. El pie de Mako impactó la cabeza del gnomo antes de retroceder y patearlo contra otra pared. Esto no va como lo planeé, pensó mientras volaba alrededor del edificio simulado en llamas. Supo de inmediato que esta cosa era resistente, pero cada vez que la golpeaba, por muy fuerte que la golpeara, ni siquiera parecía sentirla. Ojalá esto sirva de algo. Pensó mientras volaba detrás del edificio, mientras la pared se desmoronaba y el gnomo la atravesaba hacia Mako. Este juntó las manos y asestó un golpe en la nuca del monstruo, clavándola en el suelo. El impacto provocó una pequeña onda expansiva. El gnomo se estrelló contra el suelo e inmediatamente giró la cabeza para mirar al adolescente. ¡Oh, mierda! Exclamó antes de que le agarraran la pierna y lo estrellaran contra el pavimento junto a la criatura, que lo arrojó contra el costado del edificio que había derribado. Mako sintió el edificio temblar al chocar contra él, impidiéndose caer en el aire.
Espera un segundo, se dijo antes de volverse hacia la criatura. ¿Eso es todo? Se burló. La criatura gruñó antes de saltar hacia Mako de nuevo, esta vez el adolescente salió volando cuando la criatura se estrelló contra el edificio, haciéndolo temblar de nuevo. Solo una oportunidad. Se dijo mientras retrocedía en círculos y se dirigía a la planta baja, atravesando las paredes restantes y desestabilizando el edificio. Al derrumbarse, Mako emergió por la cúpula de la zona de fuego. Bueno, no sé si eso lo detendrá, pero al menos lo ralentizará, se dijo Mako antes de observar el caos a su alrededor. Junto a la entrada de las instalaciones había una gran sombra negra similar a la de la que habían salido los villanos, con un grupo de estudiantes allí. Sin embargo, notó que la mayoría había desaparecido. «Mierda, ¿dónde están los demás?», preguntó mientras buscaba a su alrededor. En el centro de luz vio a Izawa abriéndose paso entre los villanos uno a uno. Su primer instinto fue ir corriendo a ayudar, pero negó con la cabeza. No, es un profesional, se las arregla solo. Tengo que sacar a todos de aquí, dijo antes de que un fuerte boom resonara por todo el lugar. Al girarse hacia el sonido de la explosión, vio que el pequeño barco en la zona de agua había empezado a hundirse. También pudo ver varias siluetas en el agua. Volando hacia la zona acuática, sobrevoló la gigantesca piscina y la vio llena de villanos acuáticos que rodeaban el barco que se hundía. Mirando la proa, abrió los ojos de par en par al ver una melena verde que le resultaba familiar. «Izuku», gritó mientras descendía. Su amigo, junto con Mineta y Tsuyu, alzaron la vista mientras él se preparaba para aterrizar. «Mako. ¿Estás bien?», dijo Izuku aliviado. Su amigo estaba arañado, con parte de su disfraz un poco rasgado, pero Mako no estaba visiblemente herido, salvo por la hemorragia nasal. «¿Dónde está ese villano?», preguntó. «Enterrados bajo un edificio falso, ¿qué les pasó? ¿Cómo llegaron hasta aquí?», preguntó. «Después de que te fuiste con ese villano, intentamos correr hacia la puerta, pero apareció otro villano, el de la niebla. Nos cubrió de humo y, de repente, ya estábamos aquí», respondió Tsuyu antes de mirar hacia el agua. «Encontré a Mineta y a Midoriya en el agua y los traje aquí. Pensé que era lo más seguro, pero terminé atrapándonos aquí», dijo con tristeza. «Tenemos que salir de aquí». «¿No puedes llevarnos de vuelta a la UA?», preguntó Mineta presa del pánico. Mako negó con la cabeza. «No todos a la vez, tendría que hacer varios viajes». «2 o 3 a la vez», dijo mientras observaba las otras zonas. «Y no tengo ni idea de dónde podrían estar los demás», admitió. No vio a nadie en la zona de fuego, pero su lucha con el gnomo quedó relegada a una parte de ella. «Y aunque lo intente, ese villano deformante podría hacer lo mismo que antes», añadió Midoriya pensativo. La mano de Mako aplastó la barandilla de la que se agarraba. «Mierda. Ni siquiera lo había pensado», maldijo. Respiró hondo. «De acuerdo, déjenme sacarlos del barco primero», dijo. Izuku lo detuvo de repente. «¿Qué? Mako, ese gran villano con el que luchabas?» «Bueno», miró a Tsuyu, quien asintió. Creemos que es por Olmig», explicó, haciendo que el adolescente abriera los ojos de par en par. «¿Qué? Espera, ¿qué quieres decir?», ladró confundido. Izuku respiró hondo. «Bien, entonces Olmig debía encontrarse con nosotros aquí, ¿no?». «Pero no apareció», comenzó. Mako asintió mientras lo seguía. «Dijeron que planeaban matar a Olmig, incluso conocían el horario de la clase de hoy y sabían que debía estar aquí», explicó. El mitad humano parpadeó sorprendido. «Mierda. Por eso no puedo hacerle daño. Le he estado dando todo lo que tenía y simplemente lo está aguantando», se dio cuenta. Midoriya asintió. «Exactamente, creo que esa cosa tiene una peculiaridad que le permite igualar a Olmig de alguna manera», dijo, provocando que Mako se mordiera el interior de la mejilla. No tenía ninguna posibilidad de derrotar a algo tan fuerte. «Así que no creo que debas luchar». Mako lo miró expectante. «En vez de eso, concéntrate en reunir a todos los demás cuando aparezca tu padre. Probablemente se abalanzarán sobre él y nos dejarán escapar», razonó. Mako apretó los labios. Era un buen plan, pero dejar a su padre solo con algo que podría matar a Olmig. «Tío, no sé, es mi padre», Izuku le dirigió una mirada confiada. «Y tu padre es casi tan fuerte como Olmig». Mako resopló. «Bueno, antes que nada, ya hemos discutido. Y segundo, gracias», dijo agradecido. «Ahora todos a bordo», dijo antes de señalarse a sí mismo. Unos segundos después, Mako cargó a Izuku y Tsuyu bajo cada brazo, con Mineta sujetándolo con los brazos alrededor de su nuca.
De acuerdo, solo tenemos que aguantar hasta que llegue mi papá, ya debería estar en camino, dijo esperanzado mientras volaban sobre el agua hacia lo alto de la escalera. Al acercarse, Ida y Uraraka se dieron la vuelta y vieron a los cuatro acercarse. Mako. Deku. Exclamó Uraraka al aterrizar y soltar a sus pasajeros. Delante de ellos, una gran neblina de sombras negras bloqueaba la única salida del Usj. ¿Adivina, el tipo de sombra que nos deformó a todos? Supuso. Ida asintió brevemente. Bueno, entonces no sé cómo vencerlo exactamente, admitió. Sería una cosa si pudiera golpearlo, pero esta cosa no parecía tener cuerpo físico, para empezar. Ida, voy a buscar a los demás estudiantes y traerlos de vuelta, anunció. El delegado de la clase lo miró con expresión de conflicto. No, no quiero que te pongas en peligro, Mako, pero, el hijo de Tenya inclinó ligeramente la cabeza antes de volverse hacia Mako. Tráelos a todos de vuelta para que podamos salir de aquí. Intentaremos que alguien supere a este villano y envíe un mensaje a la escuela. Declaró. Mako se sorprendió por la determinación en la voz de su amigo, pero asintió. Entendido, Ida. Cuídate. Dijo antes de darse la vuelta y correr hacia la zona más cercana, la zona del aluvión de lodo. Allí vio a varios villanos escalando los costados hacia la cima, donde pudo ver a Hir, Momo y Kaminari luchando contra ellos. La heroína creadora sacó un largo bastón de metal y golpeó a uno en la cara con él. Mientras se tambaleaba hacia atrás, gruñó. Pagarás por eso, pequeño. Comenzó antes de que un puño enguantado amarillo le golpeara la mandíbula y lo lanzara contra otro villano que estaba a punto de atacar a Kaminari. Hola, chicos. Exclamó mientras golpeaba con el pie a un villano, tirándolo por el precipicio mientras Kaminari usaba su don para electrocutar a uno. Mako. ¿Estás vivo, amigo? Dijo el usuario de electricidad mientras Mako pasaba volando junto a él y le propinó un uppercut a un villano que estaba detrás. Mako lo miró a través de su máscara. Perdón. Vale, prestando atención, confirmó antes de que un villano saliera disparado del suelo tras los Viltrumitas, lo agarrara y lo electrocutara. Mako gritó ante el dolor punzante que bailaba por su cuerpo, ja. Tengo uno, es fuerte. Declaró el villano en triunfo prematuro antes de que el codo del adolescente se estrellara contra su estómago, dejándolo sin aliento antes de que Kaminari lanzara un tubo que Momo le lanzó a la cara del villano. Supongo que estamos a mano, dijo Mako antes de volverse hacia Hir mientras usaba los amplificadores de sus botas para desestabilizar la ladera de un acantilado y hacer que los villanos que lo escalaban cayeran a la meseta inferior. Voy a llevar a todos de vuelta a la entrada, suban. Dijo, señalando por encima del hombro hacia su espalda. Momo pareció darse cuenta de algo. Espera. Llévame a Hiro y a mí arriba, dijo. Kaminari la miró como si lo hubieran apuñalado por la espalda. ¿Qué hay de mí? Exclamó consternado. Hir lo miró fijamente. ¿Crees que habrá chispas en el cerebro si nos aclaramos? Empezó a decir mientras hacía un gesto con las manos. La proverbial bombilla se encendió sobre su cabeza, oh. Lo entiendo. Se dio cuenta mientras Momo y Hiro corrían al lado de Mako. La Pang lo miró con severidad. Cuidado con las manos, advirtió. Mako las levantó y asintió, comprendiendo, antes de envolverlas alrededor de sus cinturas y levantarlos mientras los villanos convergían en la cima de la meseta y Kaminari lanzaba chispas. Cuando estaba a unos 15 metros de la cima de la montaña, Kaminari soltó. Descarga indiscriminada. 1000 voltios. Gritó antes de que un rayo se disparara a su alrededor y electrocutara a todos los villanos, dejándolos inconscientes como una pistola eléctrica humana. Cuando cesaron las chispas, la expresión del rubio se tornó distante, con un poco de baba brotando de la comisura de su boca. Sí. Gimió mientras Mako aterrizaba detrás de él. ¿Está bien? Preguntó Mako, inseguro. Sí. Respondió Kamanri, levantando el pulgar 2 veces. Hir tuvo que taparse la boca para no reírse. Lo tomaré como un sí. Súbete a mi espalda, dijo. Los 4 salieron corriendo hacia la entrada un minuto después, y Mako los dejó en la escalera cerca del final. Al levantarse, miró hacia la puerta justo a tiempo de ver a Izuku preparándose, agarrando la otra mano con la otra y a punto de golpear con el dedo. ¿Qué demonios está? Empezó antes de golpear con el dedo un torrente de viento que se esparció hacia el villano de humo. ¡Mierda! Exclamó mientras Ida salía disparado hacia adelante tan rápido como pudo, sin que la niebla negra dispersa se dispersara a tiempo para que corriera hacia la puerta principal del Usj. Bien hecho.
El grito de Mako fue interrumpido cuando un trozo de hormigón le impactó en la cabeza, derribándolo y cayéndolo por las escaleras. Sujetándose la cabeza, gimió al levantar la vista y ver de nuevo al gnomo de pie sobre él. ¿Sabes? Me arruinaste la tarde. Mako se burló levemente antes de apretar el puño y lanzarlo contra el estómago del enemigo. La fuerza fue mínima, pero el monstruo tropezó antes de golpear a Mako en la cara. El puño de Nolan impactó en la cara de Olmig, enviando al héroe a la carretera y derribando todos los coches que, afortunadamente, estaban abandonados cuando su lucha los acercó a la USG. Mierda. Maldijo Olmig para sí mismo mientras reducía la velocidad. Con el rabillo del ojo, vio a un héroe arrastrar a una pareja hacia un callejón, apartándolos de la batalla. Nolan se conformó con llegar a la USG, y con su habilidad para volar, Olmig estaba en desventaja en términos de movilidad. Afortunadamente, su velocidad le permitió alcanzarlos y detener cualquier avance notable, dando tiempo a los demás héroes para apartar a los civiles del camino. Supuso que Cecil debió haberse puesto en contacto con todos los héroes de la zona y haberles informado de la situación, afortunadamente ninguno de ellos había intentado intervenir. Nolan se dirigió a toda velocidad hacia él. Olmig reaccionó de inmediato y se dio la vuelta, agarrando el coche que llevaba detrás y haciéndolo girar al alcanzarlo. Lo estrelló contra el segundo piso del edificio, frente a donde evacuaban a los civiles, antes de abalanzarse sobre él. El coche se estrelló contra Nolan primero y los arrastró a través del edificio hacia el cielo, sobre los tejados. Nolan apartó el coche de un manotazo y rápidamente acortó la distancia entre ellos, asestando un cabezazo a Olmig, quien contraatacó con un uppercut que lo elevó aún más alto al aterrizar y salió disparado tras él antes de que pudiera despegar. Nolan retrocedió rápidamente cuando Olmig se elevó, haciendo que el símbolo de la paz abriera los ojos de par en par. Maldición. Maldijo mientras Nolan salía disparado por debajo de él. Con un puñetazo, la presión del aire lo impulsó de vuelta a una trayectoria de intercepción hacia Nolan, agarrándolo de la pierna y lanzándolo hacia la calle. Omniman gritó al estrellarse contra un camión. Olmig aterrizó en la calle y patinó hasta detenerse. ¡Guau! A Olmig se le erizaron los pelos al darse la vuelta y ver a un joven que lo observaba con su teléfono en la mano, grabando lo que pasaba. Joven. Sal de aquí de inmediato. Empezó Olmig antes de que una mancha roja pasara a toda velocidad junto a él y lo agarrara por la nuca, haciéndole soltar un grito ahogado mientras Nolan lo levantaba como si fuera una piedra. Suéltalo. Exigió Olmig. ¿O qué? Preguntó Nolan con irritación. Levantó al joven mientras intentaba arañarle las manos. Debajo de su ropa, le asomaban púas. Su don intentaba perforar las manos de Olmig, pero sin éxito. El alienígena miró al hombre en sus manos con lástima. Esas púas tuyas no pueden hacerme daño, pero quién sabe. ¿Con suficiente tiempo? ¿Entrenando? ¿Exigiéndose? Quizás podrías, reflexionó. Bájalo, Nolan, gruñó Olmig, desviando la atención del alienígena de su cautivo. Está bien, dijo Nolan. El hombre salió volando de Nolan, lanzándolo como la piedra que era. ¡No! Exclamó Olmig antes de saltar tras él. Nolan se burló antes de salir corriendo en dirección contraria hacia el USG. Llegaría en unos 5 minutos. Mientras tanto, Olmig atrapó al civil en sus brazos y aterrizó en la calle, bajándolos mientras se aferraban a su cuello. Quédense aquí. Enviaré a algunos médicos aquí para tratarlos. Dijo antes de salir disparado por la carretera. Maldita sea. Nolan, esperaba que no pusieras en peligro a ningún civil en nuestra batalla. Pensó frustrado. Toshi, ¿qué demonios haces? Ve tras él. Oyó a Cecil gritarle al oído por el auricular que le habían dado. Al levantar la vista, vio a Omniman volando sobre él a 1 milla de distancia, su traje rojo y blanco resaltando contra el cielo. También vio unas pequeñas figuras negras siguiéndolo. Eran policías de noticias. Olmig maldijo en voz baja antes de saltar y placar a Nolan por los aires. El Viltrumita se giró hacia él con una mueca de desprecio antes de conectar un gancho de derecha para intentar derribar al héroe, pero fue en vano. Olmig asestó una rápida sucesión de golpes al pecho de Nolan, cada uno de los cuales los hacía caer más al suelo hasta estrellarse en un parque. Nueva York Smash. Exclamó Olmig antes de descargar una lluvia de golpes sobre Omniman, golpeándolo a velocidades que el ojo humano normal apenas podía registrar. La cabeza de Nolan recibió una lluvia de golpes antes de que, de repente, levantara las manos y las atrapara con ambas manos.
Los lanzó por encima de su cabeza y estrelló a Olmig contra el suelo antes de incorporarse y lanzarlo por el parque, derribando árboles y postes de luz, y saliendo volando por el otro lado del parque, chocando contra el costado de un edificio. Nolan se tambaleó al incorporarse, con el traje raspado y destrozado por los impactos de Olmig. Aprovechó para recuperar el aliento un momento antes de inspirar profundamente y despegar de nuevo hacia el cielo. Faltan 4 minutos ahora. ¿En serio, tío? ¿Podrías dejarlo descansar unos 5 minutos? Gritó Mako mientras le daba una patada al gnomo en la cabeza, con el talón impactando el cerebro expuesto del monstruo. Al tocar el suelo, Mako echó el pie hacia atrás y pateó a la bestia con todas sus fuerzas. El Goliat de piel negra salió volando por los aires hacia una de las zonas. Maldita sea. ¿Acabo de patearlo hacia alguien como Kirishima? O, tal vez Bakugo. Dijo, con la voz un poco más esperanzada ante la segunda opción. Negando con la cabeza, se giró hacia el centro del Usj. La mayoría de los demás villanos habían caído, excepto los 2 de Aizawa, y ese sí. Y ahora no había nadie. Todos habían caído, y el maestro era el último en pie. Sensei. Gritó antes de correr hacia su maestro mientras recuperaba el aliento. Se giró hacia Mako al detenerse en el suelo. El líder del grupo los observaba a pocos metros de distancia. Atrás. Ordenó su maestro, dejando a su estudiante paralizado. Mako, ¿cuál es el estado de los demás estudiantes? Preguntó. Miró hacia las escaleras. Bueno, llevé a la mayoría hasta los demás que estaban arriba. Ida logró salir de aquí y probablemente recibirá más ayuda. Pero ser grande, moreno y con daño cerebral me ha impedido encontrar a los demás, explicó, mirando al líder de los villanos. Mako se estremeció al ver el disfraz que llevaba. Manos cercenadas que lo sujetaban por varias articulaciones del cuerpo, una de ellas sobre la cara. La mirada de Aizawa también estaba fija en el villano principal. Muy bien, dijo mientras agarraba el largo de su bufanda de tela de la memoria. Aguanta mientras me encargo de su líder, dijo antes de lanzarse tras el joven de cabello gris con una velocidad que tomó a Mako con la guardia baja por un breve momento. Debo decirte, Eraser, que me costó un poco entenderte, dijo mientras Aizawa acortaba la distancia entre ellos y le daba un codazo en el estómago al jefe, haciéndole gruñir de dolor mientras el cabello de Aizawa le caía sobre los ojos. Pero noté algo. Cuanto más luchas, menos tiempo puedes usar tu don, dijo antes de que el maestro silbara de dolor. El villano lo agarró por el codo antes de que pudiera soltarse, y su camisa y su piel comenzaron a agrietarse y a desprenderse. Los ojos de Mako se abrieron de par en par bajo sus lentes, invadido por la ira. Suéltenlo. Gritó mientras corría hacia el villano, solo para recibir un rodillazo en la espalda que lo inmovilizó contra el suelo. Mako gruñó antes de que las cabezas de él y Aizawa fueran agarradas y estrelladas contra el concreto. El estudiante sufrió menos daño que su maestro gracias a su poder. Mientras Mako forcejeaba para apartar la mano de la nuca, una sombra lo cubrió. ¿Sabes? Me sorprendes de verdad. Mako apoyó la barbilla en el pavimento para mirar al jefe de los villanos. Nomu. Lo obligaron a matar a Olmig, pero se las arregló para jugar contigo bastante bien, dijo con genuino interés. Mako gruñó. Vaya, me siento halagado. Gruñó mientras intentaba levantarse de nuevo antes de que el gnomo le golpeara la cabeza. Mako, no, exclamó Aoyaza con voz entrecortada. Deberías escuchar a Erasure. Puede que seas fuerte para ser otro estudiante mocoso, pero Nomu. Ni siquiera puedes hacerle daño, está hecho para enfrentarse a Olmig. Con sus peculiaridades. No tiene ninguna posibilidad, presumió. Eso hizo que Mako se detuviera. ¿Quirks? ¿Plural? Pensó confundido. Si esta cosa tenía múltiples quirks, no era de extrañar que no pudiera vencerla con su fuerza. Había asumido que era simplemente súper fuerte por lo que dijo Izuku, pero esta cosa tenía otros ases bajo la manga. Vale, piensa, Mako. No eres Izuku, pero su conocimiento de quirks debe haberte contagiado. No puedes vencerlo, no puedes escapar de él, ¿cómo? Un momento, pensó mientras comenzaba a comprender algo poco a poco. ¿Hecho? ¿Cómo, un monstruo? Preguntó. El villano rió entre dientes. En pocas palabras. Sí. Ya ni siquiera se parece a quien era antes, dijo con tono sombrío, provocando un escalofrío en Mako. Ahora me pregunto. Tú, eres claramente duro, pero me pregunto cuánto durarás. Verás, mi don me permite descomponer todo lo que toco. Me pregunto cuánto tiempo y cuánto dolor te costará hacer efecto, dijo mientras se agachaba. Mako empezó a forcejear con el monstruo.
Sabía lo que tenía que hacer, pero esta cosa lo tenía inmovilizado. Las manos del villano se extendieron, acercándose lentamente al rostro de Mako. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se preguntó presa del pánico. De repente, se detuvo. ¡Guau! Eres realmente genial, Eraserhead. Mako se giró para ver a su maestro mirando fijamente al villano, con los ojos rojos forzados antes de que el Nomu levantara la cabeza y la golpeara de nuevo con un crack. Una vez más, la ira invadió a Mako al ver a su maestro sufrir. «¡Quítate de encima!», gritó Mako antes de disparar repentinamente con el Nomu. Aizawa cayó al suelo cuando los brazos del Nomu lo rodearon y comenzaron a apretarlo. Mako respiró hondo y voló. Los dos se estrellaron directamente contra el centro del techo. «No puedo vencerte. Simplemente no soy lo suficientemente fuerte», admitió mientras volaba más alto. El agarre del Nomu se hizo más fuerte cuanto más alto volaban. «¿Pero en serio? Creo que Olmig podría patearte el trasero, bicho raro, pero no está aquí. Así que tendré que conformarme», pensó mientras seguía ascendiendo por encima de las nubes. Honestamente, esto solo encajó cuando dijo que fuiste creado, que no eres una persona. Así que no me siento mal por esto, pensó mientras el cielo se oscurecía. Mira, puede que seas tan fuerte como Olmig, quizás mi papá. Pero estoy bastante seguro de que no pensaron en darte pulmones mejorados. Los que necesitarás para aguantar aquí en el espacio. Pensó mientras los atravesaba a ambos a través de la atmósfera y se dirigían al oscuro vacío que rodea la Tierra. Mako apretó los dientes mientras el Nomu seguía apretando al joven. Los segundos transcurrían y el agarre que lo rodeaba comenzó a aflojarse ligeramente, dándole la oportunidad de zafarse y alejarse del Nomu unos cuantos metros. El monstruo extendió la mano, intentando agarrar al adolescente, pero se alejó cada vez más, arrastrado por la órbita del planeta. Mako se frotó el costado dolorido. Menos mal. Pensó antes de despegar de vuelta a la Tierra. El jefe villano del grupo estiró el cuello hacia atrás mientras miraba hacia el agujero por el que habían desaparecido Nomu y el otro estudiante. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó mientras un remolino se abría a su lado y de él emergía un vapor con forma de cabeza. Shigaraki, no puedo abrir un portal al Nomu, informó, haciendo que el villano girara la cabeza con incredulidad. El ahora nombrado líder temblaba de ira mientras subía las manos a los lados de su cuello y comenzaba a rascarse. Entre esto y el hecho de que dejaste escapar a uno de esos estudiantes, ¿te alegras de ser nuestra salida, Kuruhiri, o te mataría?, gruñó furioso mientras su piel comenzaba a irritarse por el rascado. De repente, se detuvo y centró su atención en Aizawa. Bueno, si no podemos luchar contra el jefe hoy, mejor disparamos a uno de sus amigos, dijo mientras intentaba alcanzar al maestro. De repente, un muro de hielo se alzó entre él y el maestro inconsciente. ¿Qué?, ladró Shigaraki mientras retrocedía unos metros. Antes de que Kuruhiri pudiera moverse para ayudar a su maestro, una explosión resonó a sus espaldas. «Muere», gritó Bakugo triunfalmente antes de agarrar algo sólido e inmovilizar al villano. Bakugo lo miró con una sonrisa feroz mientras su mano presionaba lo que se describiría como un collar de metal. Al intentar moverse, una pequeña explosión lo sacudió. «Muévete, me encantaría tener una excusa para volarte al infierno», lo desafió mientras Kirishima corría a su lado con una sonrisa. «Vaya, no es exactamente heroico», bromeó la rubia. Shigaraki apretó los dientes. Su plan se desmoronaba ante sus ojos. El Nomu había desaparecido, Eraserhead y los estudiantes habían derrotado a sus villanos. No podía matar a nadie porque cada oportunidad que tenía era detenida. Y Olmig ni siquiera estaba allí. «Sensei». Shigaraki estiró la cabeza hacia el hielo de donde provenía la voz. Por otro lado, Izuku corrió al lado de su sensei. Tras ver a Katsuki y Kirishima dirigiéndose al centro del Usg, corrió a interceptarlos y dirigirlos hacia los demás. Solo para ver a su maestro inmóvil en el suelo, levantando con cuidado el brazo por encima del hombro, Izuku siseó cuando su dedo roto fue rozado por el brazo inerte. El joven arrastró a su maestro fuera del hielo cuando éste comenzó a resquebrajarse y a hacerse añicos. Una mano pálida se extendió y lo tocó donde antes estaba. Cuando Shigaraki extendió la mano hacia el petrificado adolescente de cabello verde, se escuchó un fuerte boom. Antes de que parte del techo se derrumbara con una figura que se precipitaba hacia el grupo de héroes en entrenamiento. Bakugo saltó hacia atrás, agarrando a Kirishima cuando este impactó contra el suelo, lanzando a todos hacia atrás. Izuku miró hacia atrás y vio una forma familiar surgir del cráter. Olmig.
exclamó en estado de shock al ver a su héroe golpeado, con la ropa rasgada y ensangrentado y con el ceño fruncido dibujado en su rostro. El símbolo de la paz miró a sus alumnos y extendió la mano. Todos. Regresen a un lugar seguro ahora. Gritó. Izuku, desconcertado por la orden de All Might, se giró hacia Aizawa mientras Kirishima corría a ayudarlo. Oh, mierda, dijo de repente, haciendo que Izuku levantara la vista para ver a los villanos que el ser había noqueado comenzar a levantarse. Oye, ¿es ese All Might? Preguntó uno de ellos con un caparazón de tortuga y púas. Mierda. Ya está aquí. Exclamó otro con moicano mientras otros 3 villanos se levantaban. Izuku tragó saliva. Los superaban en número 6-1, y su maestro estaba inconsciente. Mientras Izuku tragaba saliva con nerviosismo, canalizó su don hacia su otro brazo intacto. Si uso otro dedo, puedo simplemente apartarlos. Despejaré el camino y quizás derribe a algunos. Pensó con esperanza. Eso fue justo antes de que el villano con el caparazón puntiagudo fuera destrozado con un puño atravesándole el pecho. El que tenía la cabeza de Mohawk fue golpeado con su vértebra superior sobresaliendo de su carne. Uno de los villanos se dio cuenta justo antes de ser partido en 2 desde el hombro hasta la cadera. La brutalidad por sí sola fue lo que dejó atónitos a la mayoría de los estudiantes, pero lo que dejó a Izuku sin aliento fue ver quién era el que tenía las manos ensangrentadas entre la sangre. Ese, señor. Metuki. Susurró horrorizado mientras Nolan flotaba hacia adelante. Shigaraki observaba el desarrollo de los acontecimientos con una sonrisa sádica. Oh, esto es mejor de lo que esperaba, se dijo a sí mismo mientras Kurogiri formaba un remolino tras él. Retrocediendo, casi no quería irse y perderse el espectáculo, pero la situación actual era mucho peor de lo que jamás hubiera imaginado. Izuku. ¿Dónde está Mako? Preguntó Nolan con voz neutra. Las piernas de Izuku estaban paralizadas, su voz ni siquiera podía formarse en su garganta, apenas podía oír lo que Nolan decía por encima del latido de su propio corazón. Los demás estudiantes eran igual de malos que él. El propio Bakugo temblaba en el sitio, sus instintos de lucha o huida se enfrentaban entre sí. Shoto estaba prácticamente paralizado, irónicamente, y Kirishima estaba pálido como la muerte. El único que se movió fue All Might, quien lanzó un puñetazo hacia Nolan, pero este levantó el brazo y lo bloqueó antes de contraatacar con un fuerte golpe al costado del símbolo de la paz. All Might tosió sangre por el golpe en su herida. Patético, gruñó Nolan antes de apartarlo con un revés. All Might. Exclamó Izuku mientras su héroe era derribado a un lado, aún de pie, pero respirando con dificultad. Nolan se volvió hacia Izuku, y el noveno heredero de Uno para Todos levantó las manos temblorosamente con una mirada desafiante. Nolan lo miró con lástima. Izuku. No tienes ninguna oportunidad, hijo. Solo dime dónde, papá. Nolan se giró y vio a Mako flotando en el aire con una expresión de incredulidad, mirando los cadáveres de los villanos en el suelo y las manos ensangrentadas de su padre mientras un helicóptero sobrevolaba el agujero hecho en el techo del Usj. Papá, ¿qué? Intentó preguntar mientras su padre flotaba hacia él. Respiró hondo. Hijo, tenemos que hablar.